Amada Iglesia, buen día. Es un gozo estar nuevamente juntos, escuchar adorar a la Iglesia y tener la firme disposición de exponernos al poder de la palabra viva de Dios, que nos edifica, que forma Cristo en nosotros, mortificando el pecado, llevándonos a parecernos a Él. Esto es algo realmente maravilloso. Lo que ocurre cada domingo es exponernos al milagro santo de la transformación de nuestra naturaleza caída. Abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, el capítulo 13. Carta a los Hebreos, el capítulo 13. Y vamos a leer el primer párrafo. Desde el versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Oramos al Señor y comenzamos. Padre, postrados ante ti te adoramos y clamamos, Señor, que tu palabra leída sea aplicada por el Espíritu Santo y que con tu poder pueda quebrar corazones en esta mañana. Señor, que tú nos moldees a la imagen de Cristo y que su carácter pueda ser impreso en nosotros para que nuestra vida te dé gloria. Señor amado, que esta iglesia pueda iluminar en medio de las tinieblas, mostrando a Jesús su evangelio, y que tú, Señor, expandas el reino a través de tu palabra. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados, acabamos de leer Hebreos capítulo 13, versículos 1 al 3. En esta mañana vamos a compartir un sermón que se titula Amando piadosamente. Este sermón cuenta de 3 puntos principales. El primero de ellos es una introducción que relaciona el párrafo con todo el libro. En segundo lugar, amando piadosamente a los hermanos. Y se extrae del versículo 1 del capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. El punto 3, amando piadosamente a los extraños. Y se extrae del versículo 2 del capítulo 13, que dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y el punto 3, compadeciéndonos piadosamente.
surge del versículo 3, que dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Bien, mis amados, vamos a comenzar con la introducción para tener una conexión entre el capítulo 13 y los demás capítulos que hemos venido estudiando de la carta a los Hebreos. En los primeros 11 capítulos de Hebreos, el mensaje que pudimos observar es que no presenta mandamientos puntuales para los cristianos, para los verdaderos convertidos. Algunas indicaciones del testimonio de ellos para con los judíos que no se definían por Jesús y que estaban tratando de volverse a aferrarse a la ley. Pudimos ver algunos consejos, pero el fuerte de los capítulos 1 al 11 es estar enfocados en la exhortación a los que todavía no habían recibido a Jesús. Cuando llegamos al capítulo 12, pudimos observar que había un consejo para los creyentes verdaderos a que corran la carrera, la manera en que debían correr la carrera, el resultado que trae ser fieles en la carrera y las advertencias del accionar de Dios si no corrían debidamente. Dijimos que el capítulo 12 seguía siendo en sus primeros versículos una exhortación a que los que estaban dubitando entren en la carrera para correr la carrera de la fe, pero que se extraían enseñanzas puntuales para los creyentes y las estuvimos explicando. Entonces, en resumen, la carta a los Hebreos en sí podemos decir que es un tratado de exhortación que tiene una amplia ocupación en los que no se habían decidido por Cristo, con algunos consejos de cuál debía ser la actitud de los verdaderos que convivían con estos que estaban en la iglesia, pero que no eran de Jesús. Y al llegar al capítulo 12 vimos que había consejos de cómo correr para que los que no habían entrado a la fe entren y para que los que estaban ya en la fe corran debidamente. Pero cuando llegamos al capítulo 13, el perfil de la carta cambia y ahora sí el Espíritu de Dios guía al escritor a enfocarse en los verdaderos. Y cuando se enfoca en los verdaderos, el sentido del escritor es mostrarle a la iglesia, a los verdaderos creyentes, la influencia que tiene la vida de fe en los que los observan. Y vamos a analizar en el capítulo 13 cómo el Espíritu Santo va guiando a que nos detallen las áreas que debemos en nuestra vida cuidar, porque el Señor ha encargado que la iglesia verdadera muestre a Jesús. Y la manera de mostrar a Jesús es esta: que una vida que dice tener fe verdadera sea una vida consecuente con esa fe verdadera. Si usted ha seguido la introducción y obviamente ha venido escuchando el estudio, se va a dar cuenta que el problema que trata Hebreos y la exhortación está inclinada puntualmente a la ausencia de fe verdadera en la gran mayoría del auditorio. Eran personas que estaban allí haciendo como una especie de equilibrio de balanza entre el sí y el no, entre el cielo y el infierno, entre la ley y la gracia, entre la religiosidad y la verdadera espiritualidad. Y el Señor los está atrayendo con una exhortación y diciéndoles: aférrense a Jesús, suelten el legalismo, suelten la religiosidad, no vivan en el infierno mismo creyendo que van a ser herederos de un reino que nunca llegará,
para ustedes. Entonces, la unión entre el capítulo 13 y todo el libro es que es de vital importancia el testimonio de los verdaderos en la vida de los que están dudando. Y no solamente es de vital importancia el testimonio de los verdaderos en la vida de los que dudan, de los que están dentro, compartiendo la congregación, sino en la vida de los que nos observan desde afuera como una congregación que se atribuye vivir la fe verdadera. Y entonces, la palabra nos está hablando de lo importante que es el vivir una vida en consecuencia con lo que creemos. Los registros históricos nos entregan párrafos verdaderamente escalofriantes, como por ejemplo un escrito del primer siglo, el tiempo en el que la iglesia comenzó a mostrar la doctrina de Cristo y el carácter de Cristo en medio de una sociedad romana perversa, fría, religiosa, amoral, inmoral. En este escrito el joven Plinio le da justamente informe al emperador Trajano sobre los cristianos presentes en el Imperio Romano. Y cuando él tiene que dar el informe, le escribe a Trajano lo siguiente: los cristianos se obligan por juramento a no cometer ningún delito. Los cristianos evitan el robo. Los cristianos evitan el hurto. Los cristianos evitan el adulterio. Nunca rompen su palabra ni se niegan a entregar un depósito cuando les piden reembolso. Noten ustedes el joven Plinio cómo fue impactado por el testimonio de piedad de la iglesia del primer siglo. A tal punto que a Trajano le hizo ver que había algo en los cristianos que los hacía diferentes a la amoralidad del Imperio Romano. Qué hermoso es que en Sierras Chicas el objetivo de la iglesia, ganar a Sierras Chicas para el reino, el concepto del intendente de Saldán y del intendente de Mendiolaza y del intendente de Villa Allende y del intendente de Unquillo sea el que Plinio le dijo a Trajano. De esta manera viven los de la Iglesia Bautista Bíblica de Sierras Chicas. Así son. La iglesia del primer siglo, mi amado, fue una iglesia que le representó una verdadera reprensión a la inmoralidad pagana. El apóstol Pablo le dice a los corintios: ustedes son olor de muerte para los que se pierden, como así son olor de vida para los que se salvan. El efecto de vivir la fe verdadera en una sociedad inmoral es verdaderamente estremecedor, al punto que aún los mismos escritores afirman que si hay una manera en la que Dios puede ser conocido en el mundo pagano es a través de la vida de los cristianos. Y la explicación es lógica. Y ellos dicen, porque a Jesús no lo vemos, solo oímos hablar de Él. Pero a ellos los vemos y conviven con nosotros. Uno de los ateos más empedernidos escribió que si hay algo que a él le impulsaba escribir tratados en contra del cristianismo, era observar la incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen. O sea que podemos decir que lo que él observó en la verdadera iglesia
no le fue suficiente para ser cautivado para abandonar su ateísmo. La iglesia del primer siglo fue una reprensión contra la inmoralidad pagana. Pero a menudo me encuentro con personas y jovencitos atestados de la ideología diabólica reinante, que estando a lo mejor en un grupo de jóvenes, están alineados con los que aprueban el aborto. Y a otros se les ocurre herejemente decir, y bueno, si Dios ama a todos, también hay que admitir que pueda haber una relación ilegal entre dos hombres y dos mujeres, mezclando las verdaderas raíces del tema, cuando en realidad la Escritura es simple y dice: el amor no hace nada indebido. Se trata al amor o al pecado poniéndole el rótulo de amor, cuando no es otra cosa más que pasión lujuriosa de la carne. La manera en la que los cristianos del primer siglo fueron una verdadera reprensión para la sociedad pagana fue amándose, pero amándose de verdad. Entendieron el pedido del Señor registrado por los apóstoles, porque eran una iglesia apostólica. Te invito a que puedas leer 1 Pedro capítulo 2 y versículo 15, en donde la palabra nos muestra esta verdad y dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es que el Señor está diciendo por boca de Pedro que hay en la iglesia una responsabilidad conferida por parte del Señor en que nuestra fe sea una verdadera reprensión para la sociedad inmoral, pagana, idólatra, impía, atea. Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pablo, cuando le escribe a Tito en el capítulo 2 y versículos 7 y 8, nos dice lo siguiente. Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, es como que la doctrina apostólica le abre el panorama a la iglesia del primer siglo, y obviamente es consecuente para la iglesia hasta el fin, es para nuestros días, de que estamos en un permanente ataque visual y de opinión de los que no nos aman, y de los que no aman a Dios, y de los que rechazan a Jesús. Hebreos capítulo 13 es entonces ahora la carta que se direcciona a hacer entender a los verdaderos la gran necesidad de que vivan consecuente con la fe que profesan, porque no solamente impacta a los que no se definían por Cristo, ayudándolos a que crean, sino que a los que los querían voltear desde afuera, los dejaban sin argumentos. Y el punto es el siguiente: ¿cuál es la inserción, la influencia de tu fe? En mi caso, en mi ocupación, que es el ministerio, en el caso del que se ocupa de otras cosas, en el lugar en donde tú estás sirviendo al Señor para expandir su reino, ¿cuál es tu verdadero compromiso con el testimonio de una fe verdadera? El Señor nos invita entonces en esta mañana a revisar nuestra vida.
Que estemos enfocados en esta realidad al revisar nuestra vida. ¿Nuestra vida muestra a Jesús o solamente decimos que creemos en Él? Creo que lo he dicho otras veces, pero lo sigo diciendo. Si hay un termómetro que a mí me mide, es cómo mi esposa se siente conmigo. Es desesperante para mí herirla. Es desesperante para mí no ser lo que Dios pide que yo sea. Y digo esto porque es la persona que convive más cercana conmigo, es obvio. Como te pasa a vos si sos casado. Amados, el Señor ha puesto sobre nuestras espaldas el verdadero compromiso de mostrar a Jesús si es que verdaderamente creemos en Él. Y la manera en la que una persona muestra a Jesús es la manera en la que convivís y vivís frente a tus más cercanos y a los que no son tanto más cercanos. Son más lejanos, pero te están mirando. Asegurémonos de que nuestra conducta sea acorde a nuestra fe. Y si en el caso la conducta no es acorde a la fe, pues bien, revisa si estás en la fe. Y si en el caso la respuesta es que no tienes fe en Jesús, arrepiéntete de tus pecados, ven a Jesús. Él es el único camino que da retorno al perdido hacia Dios. Pero si eres de Jesús, porque crees en Él, asegúrate de que tu vida condiga con tu fe. El primer punto del sermón es el 1, que dice: permanezca el amor fraternal. En primer lugar, voy a hacer un análisis exegético de la línea. La palabra permanecer simplemente quiere decir que sea prolongado en el tiempo, en todo momento, hasta la venida del Señor. Eso dice el original ahí. Que se pueda extender tu actitud de amor piadoso para con tus hermanos durante todo el tiempo, atravesando toda circunstancia, sin que tu amor sea variable por estar influido por circunstancias negativas. ¿Qué es lo que dice la palabra acá? Que debemos cuidarnos que nuestra manera de amar a los hermanos no esté bajo el condicionante de si amanezco con el pie torcido o con el pie derecho. Así se dice en este país. ¿Qué es amanecer con el pie derecho? Que amanezco bien, con ganas de hacer las cosas bien. ¿Y qué es amanecer con el pie torcido? Y que amanezco con las ganas de hacer las cosas mal. Entonces es como que a veces el amor está limitado a cómo estoy. Y en realidad el Señor no nos ha salvado para que nuestra vida tenga justamente el timón o la dirección de mi emoción o de mi estado de ánimo. La vida del verdadero creyente tiene el timón del Espíritu Santo. Él es el que nos guía y Él es el que nos debe llevar a amar a los hermanos a pesar de mi tiempo difícil. Permanezca el amor fraternal. Para esto tenemos que entender qué significa la frase en el original, amor fraternal. Y esto es la manera en la que desarrolla el escritor a los hebreos los puntos que debemos revisar cuando analizamos nuestra vida para ver si nuestra fe es consecuente, si nuestra conducta es consecuente con la fe que profesamos.
Lo primero que él dice, si hay algo que va a impactar la vida del que está cerca tuyo como la vida del que está lejos tuyo, es tu amor. Tu amor, ¿por qué? Porque ese es el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Primera Juan 5 dice, Dios es amor. El cristiano no puede decir que tiene fe en Dios si no ama. Lo primero que tenemos que revisar es el amor, porque esto habla de si verdaderamente mora Dios en mí. Si la Escritura dice que Dios es amor y yo reviso mi interior y no encuentro amor, a este no lo quiero porque es de esta forma, a este tampoco porque me cae mal, aquel es un pesado porque habla de tal forma, mirá los zapatos que usa, mirá la ropa cómo se viste, mirá en el auto que anda. La complicación que trae el pecado en el corazón es que llega a aborrecer a sus seres semejantes, sin ni siquiera pensar que en la mayoría de los detalles uno hace cosas peores de las que critica, siempre. Cuando el Señor salva tu vida, lo que pone en tu corazón es amor. Entonces, permíteme llevarte por el camino bíblico y teológico de lo que significa esto. ¿Por qué no permanece el que dice tener fe en Cristo en el verdadero amor? Mi criterio es porque muchas veces ese amor está ausente. Y usted dice, pero ¿cómo está ausente? Sí, está ausente en los que creen ser de Cristo, está presente en los que son de verdad del Señor. La palabra es tan tajante cuando nos muestra la evidencia de la fe. Para el Señor no es de Él el que dice ser de Él. A ver si me expreso. Para el Señor en su palabra es de Él el que lo muestra a Él. Esa es la diferencia. Porque decir ser de Él lo dice todo el mundo. El punto es que no todos viven como era Él. Y la Escritura dice, el que dice que permanece en Él, ¿qué debe hacer? Andar como Él anduvo. Ese es el camino del razonamiento teológico bíblico. Ahora, ¿qué significa permanezca el amor fraternal? La palabra amor fraternal es en el original griego Filadelfia, una palabra compuesta por dos expresiones. Filos, que es una de las expresiones con las que se detalla el amor en el Nuevo Testamento. Filos es una sensible pasión por el otro. Es decir, filos es tener un afecto profundo por el otro. Pero la otra parte que construye la expresión es Delfia, que viene de Delfos, que a su vez es Adelfos, que es hermanos. Ahora, el punto de Adelfos es que son dos que compartieron la misma matriz. Y ese es el punto fuerte, el ímpetu de lo que transmite el original. Por eso es que la Escritura toma el ejemplo de lo que es la relación filial o sanguínea de una familia. Las que son mamás acá saben que si tuvieron sus hijos, todos estuvieron en la misma matriz. Y son sus hijos, llevan la sangre. Está bien, pero es que el Espíritu de Dios está tomando esta expresión para significar la relación entre los que nacimos del mismo Padre. Está llevando el ejemplo de lo que ocurre físicamente cuando una mujer da a luz sus hijos, que todos estuvieron en la misma matriz y que compartieron. Esos son los adelfos, los hermanos, los que participaron de la formación en la misma matriz. Y esto es algo tremendo porque nos direcciona a pensar que Cristo murió por los que yo debo amar. Los hermanos, los salvos, los santos, los miembros de la iglesia. Debo amarlos porque nacieron de la misma matriz espiritual. Es el nacimiento que viene de arriba. Es la regeneración del Espíritu de Dios. Es en donde Dios más muestra su soberanía. Son de Él, no son tuyos. Dios te pide a que tú los ames porque dices que lo amas a Él.
Ese es el sentido. Permanezca, ¿qué cosa? El amor fraternal. Dicho de otra forma, está diciendo que debemos observar si tenemos el tierno afecto que debe existir entre los que nacieron de la misma matriz espiritual. ¿Existe ese tierno afecto? A veces es triste porque tenemos más afinidad con los impíos que con los miembros de la iglesia. A veces pregunto, ¿por qué no viniste al grupo pequeño? Ah, que tenía una reunión con amigos. Se la pasamos bomba. Qué triste. O mis amigas, té de princesas, Rivera, Pati Olmos. Decime otro que me olvide. Nuevo Centro Shopping, Villa Cabrera, té de princesas. Qué hermoso es entender que debe permanecer el amor fraternal. ¿Qué está pasando en tu vida que hay más afinidad con los que no pasaron por la cruz? O dicho de otra forma, ¿qué está pasando en tu vida que no te sentís tan cómodo con los que pasaron por la cruz? Yo te puedo delinear algunas respuestas. Una es que el camino que ellos corrieron, tú crees haberlo caminado, pero nunca fuiste a la cruz. Eso en la consejería es lo que durante tantos años más resalta como la respuesta correcta. La afinidad, mi amado, pasa por una cuestión de naturalezas. La luz disipa las tinieblas y las tinieblas no pueden existir con la luz. El odio es disipado con el amor, pero el amor no puede convivir con el odio. El reino de la luz nunca se siente cómodo con el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas nunca se siente cómodo con el reino de la luz, a pesar de que el Señor ha dejado a los hijos del reino de luz para que iluminen en las tinieblas. No estamos hablando de nuestro trabajo de influir sobre ellos, estamos hablando ahora puntualmente de por qué te sientes tan bien con ellos y no con los hermanos de la iglesia. Y la respuesta que mayormente he encontrado trabajando profundamente en esas vidas es que deben revisar si realmente son iglesia o no. La naturaleza habla de lo que yo siento como comodidad en mí. A veces viene un joven, una joven y me pregunta, mire pastor, ¿qué hago? ¿Voy al baile el sábado a la noche o no? Perdón, ¿ese es un lugar del reino de Jesús? ¿Te aseguras que si Jesús hubiese estado en la tierra, hubiese pasado la noche en el baile u orando a Dios? ¿Querés que te lo lea en la Biblia? El punto es que termino siempre en esta acción de consejo. Dime, ¿cómo se siente tu corazón en ese lugar de pecado, de tinieblas? Amados, permanezca el amor fraternal. La asociación con los que son del reino de la luz debe ser tu pasión, si en realidad estás en la luz.
y la verdadera incomodidad para con los que están en las tinieblas por sus dichos, sus palabras, sus acciones, la manera de razonar la vida, su impiedad, la manera de ser irreverentes frente a Dios, irrespetuoso frente a los otros, eso debe ser tu molestia. Y si no hay mucha coincidencia en eso, más vale que revises si estás en la luz. Si el resultado es negativo, ven a Jesús en esta mañana. El Señor te llama para que seas un faro de los que están en las tinieblas, no para que comas en la mesa de ellos, no para que te muevas con sus músicas lascivas y sus ambientes perdidos, sensuales, pecaminosos. Él te llama para ser un faro, no para ser parte del sitio de perdición. Permanezca el amor fraternal. En la relación con los hermanos, el apóstol Pedro nos ha escrito perfectamente lo que esto significa y te invito, vamos a la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 22. Y la verdad que a mí no me ofende para nada si alguien acerca un poquito de té caliente o agua. Primera Pedro 1, 22, 23 dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pedro está diciendo claramente que hemos sido purificados para este fin, para poder practicar el amor fraternal no fingido. Y la orden en este imperativo, amaos los unos a los otros de corazón puro, entrañablemente. El creyente debe asegurarse de tener este cálido y profundo afecto por los que provienen de su misma matriz espiritual. El apóstol Pedro, apoyando la doctrina apostólica en la carta a los Efesios, el capítulo 4 y el versículo 3, nos dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pedro nos dice que hemos sido salvados para que vivamos el amor fraternal no fingido, que lo hagamos de una manera verdadera. Pablo nos aclara y nos dice que no tenemos la capacidad de crear ese amor. Gracias, hermano. Que no tenemos la capacidad de crear ese amor, sino que tenemos que estar solícitos solamente en guardarlo. Es que el amor entonces tiene una línea teológica que debemos seguir. Y esa línea teológica es que ese amor arranca en Dios. Por eso es que Pedro nos dice, son salvados para amar, y Pablo nos dice, no lo pueden fabricar, solamente cuídenlo. Cuídenlo. Cuando Pedro nos dice que hemos sido salvados para amar, y Pablo nos dice que lo cuidemos, es porque ese amor viene de arriba y ya está en nosotros. El problema de las iglesias y de los grupos cristianos es que intentan hacer actividades para fabricar amor. Se juntan para que se amen, se juntan para que se fabrique. El amor no se fabrica si no viene del Espíritu de Dios. El amor solo lo cuida la iglesia cuando es obediente a la palabra y vive en el amor fraternal. Entonces, no necesitamos tener más amor, solamente necesitamos usar el amor que ya tenemos desde el momento de la salvación. Podríamos parafrasear lo que Pedro y Pablo nos enseñan. Tampoco debemos pedir por más paz. Debemos usar la paz de Jesús que tenemos en el corazón para vivir mostrándolo a Él. No debemos tampoco estar pidiendo
más unidad. Debemos usar la unidad y cuidar la unidad que ya el Señor ganó. Entonces es necesario que entendamos cuál es el trayecto del amor verdadero en nosotros. En primer lugar, 1 Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero. ¿Cómo es que yo puedo amar? Yo puedo amar verdaderamente cuando he sido amado por Él. Cuando tengo el amor de Él, yo puedo amar. Y tú dices, bueno, el amor de Dios, de acuerdo a Juan en su primera carta, es que Él nos amó a primero. Pero ¿y entonces cómo es que yo tengo ese amor? Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 5 y el versículo 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces llega el amor por la salvación. Es lo que dice Pedro cuando acabo de leerlo en la primera carta, capítulo 1, versículo 22 y 23. Hemos sido salvados para amar de una manera verdadera a los hermanos. Entonces nace en Dios, pero se transmite a los salvos en el momento de la regeneración por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña Romanos 5:5. Y Gálatas 2:22 enseña cómo es administrado el amor. Y Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Y si usted toma el original, ahí va a leer ágape, no va a leer filos, como es la palabra compuesta, pero le voy a explicar el por qué. Cuando Dios transforma la vida de una persona y cuando es resucitado de la muerte, cuando es regenerado, cuando es salvado, el ágape, el amor de Dios, controla toda clase de amor que la persona tiene, porque es una obra espiritual. El Espíritu de Dios controla tu afecto y controla tu pasión, porque ya eres un hijo de Dios. Entonces, cuando la Escritura dice permanezca el amor fraternal, está diciendo, en primer lugar, que debes tener el amor que viene de arriba. En segundo lugar, es que debe haber llegado a tu vida, debes ser salvo. En tercer lugar, debes actuar espiritualmente, guiado por el Espíritu de Dios. Entonces puedes amar. ¿Entienden la teología sobre el tema del amor? Entonces es imposible amar permanentemente a los hermanos cuando no somos cristianos guiados, sujetos al control del Espíritu de Dios. Por eso Pablo claramente en Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Entonces yo por ahí me preocupo porque en realidad no me siento bien con los hermanos, no tengo ganas de estar con ellos. Realmente no permanece en mí el amor fraternal. Pero bueno, yo tengo un descuido de los medios de gracia. No toco la Biblia nunca, no oro nunca, jamás estoy en actividad con mi don ejerciéndolo en la iglesia, pero yo pretendo amar. Eso no existe, porque el diseño de la salvación, según Pedro, es para que amemos de una manera verdadera. Y ese amor verdadero es posible cuando es administrado por el Espíritu Santo en la vida de los salvos. Un creyente que vive bajo la guía del Espíritu es un creyente que ama permanentemente a sus hermanos. Se siente bien con ellos, tiene pasión por ellos, al punto que está totalmente abocado a asegurarse que su hermano en Cristo puede estar tan bien como él lo está. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 9 y 10 nos dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4,
Si es tan amable, lo puede leer conmigo, versículo 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es el mandato del Señor. Ámense los unos a los otros. Y cuando Él manda esto es porque Él ha provisto la posibilidad y lo ha explicado. El que ha nacido de nuevo tiene la posibilidad de amar porque Dios le ha comunicado su amor y porque Dios lo está controlando por el Espíritu Santo para llevarlo por un camino de amor verdadero y permanente por sus hermanos. En esto voy a hacer un paréntesis. ¿Vos sabés que tu esposo es tu hermano? Si están en la fe, ¿no? ¿Sabés que tu esposa es tu hermana? Si estás en la fe. A veces cuidamos tanto el afecto y el amor para con los otros y descuidamos tanto el afecto y el amor para con nuestro cónyuge. Y somos hermanos. Cuidado con eso. Si somos hermanos, debemos aprender a vivir el amor entre nosotros. La mujer para con el hombre para con la mujer. Y debemos extenderlo en nuestra práctica para con los demás. En una palabra, debemos permanecer en el amor fraternal. La carta a los Romanos en el capítulo 12 y el versículo 10, Pablo vuelve a remarcarlo y dice lo siguiente, 12:10 de Romanos: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y ahora da la manera. Y con esto cierro el punto 1. ¿Cómo es que prácticamente yo puedo tener un afecto tierno con el que participó y nació de la misma matriz espiritual que yo? Bueno, Pablo lo define así. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. No, pero yo prefiero los compañeros de trabajo en las juntadas de los viernes. ¡Qué bárbaro! La juntada de los viernes de los compañeros de trabajo. Pero Pablito subió el mensaje para orar el viernes juntos y a lo mejor estaban en la juntada de trabajo, pero no en la casa con Pablo orando y leyendo y cantando. El punto es este: prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Vos sabés que el hermano tal tiene tal necesidad. Uy, estoy cansado. Ya veo mañana si le escribo. Y la Escritura dice, ¿cómo mora el amor de Dios en vos cuando tu hermano tiene frío y te pide un abrigo? Y le decís, anda, pasá frío toda esta noche y volvé mañana, voy a ver si tengo ganas, te lo doy al abrigo. Pero, ¿y qué fue de todas las horas de su sufrimiento? ¿Hubo verdadera diligencia en mi práctica de amor? Permanezca el amor fraternal. Prefiéranse los unos a los otros. Hablar mal de un hermano debe provocar una angustia tan grande en el corazón. Y no porque no seamos pecadores en vía de santificación permanente, y no porque no tengamos que confrontarnos para ayudarnos a abandonar el pecado. Todo eso es válido. Estoy hablando de cuando se habla por la espalda del otro, mostrando esa ausencia de amor. El amor confronta.
lleva al otro a arrepentirse, lo atrae nuevamente a Jesús para encaminarlo en el camino recto. Nunca trabaja por la espalda, tratando de propiciar un mal concepto del otro. Con esto cierro el punto 1. ¿Por qué es tan importante el amor fraternal? El amor fraternal es importante en primer lugar porque revela al mundo que nosotros pertenecemos a Cristo. El amor fraternal es una tarjeta de identificación para con los impíos. Es la tarjeta que te identifica como verdadero habitante del reino. ¿Será una exageración o será bíblico? Si es tan amable, acompáñeme a San Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿De qué manera puede ver el mundo perdido a Jesús como verdadero? Puede ver a Jesús solo en el amor de los que dicen ser de Jesús. Y es esto lo que dice: conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Permanezca el amor fraternal. Esa permanencia es obra del Espíritu. Y esa permanencia va dirigida a mostrar a Jesús a un mundo que se pierde. Ellos están observando cómo nos tratamos, cómo nos dirigimos. Si verdaderamente tenemos ocupación de los unos para con los otros, si estamos plenamente dispuestos, aptos, dinámicos en satisfacer las necesidades de los unos hacia los otros. En segundo lugar, la importancia de la práctica del amor piadoso, el amor para con los hermanos, es que le da seguridad a cada creyente de su propia salvación. Te invito, si eres tan amable, a leer 1 Juan 3:14. Confirma tu nuevo nacimiento. Y es lo que venía hablando sobre la asociación, esto de tener vidas esencialmente diferentes a los impíos. Bueno, el amor por tus hermanos, el sentirte bien con los creyentes, más cómodo que con los impíos, todo es una confirmación de que has nacido de nuevo, de que estás en otro reino, de que tenés otra naturaleza en tu corazón. 1 Juan capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanezca el amor fraternal. El amor no solamente es la tarjeta de identificación como seguidores de Jesús. El amor fraternal es la confirmación de que el Espíritu de Dios realmente está en mí. En tercer lugar, el amor fraternal provoca aprobación por parte de Dios. Veámoslo en el Antiguo Pacto, Salmo 133. Salmo 133:1 es un texto tan conocido. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termino con el último texto, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso es lo que Él aprueba.
¿Sabe una cosa, mi amado hermano? El Señor nos está llamando en esta mañana a meditar si verdaderamente el amor fraternal es para mí una práctica permanente o es simplemente alguna especie de pasatiempo en la que yo logro cubrir mi conciencia y decir, hago un acto de bien para con uno, para con el otro, soy favorable para con este que va a la iglesia. Realmente creo que la palabra es mucho más profunda cuando dice permanezca el amor fraternal. ¿Estás desmotivado en soportar a tu hermano para que no caiga? ¿Estás desmotivado en no interesarte en la necesidad del hermano? ¿Estás desmotivado porque amaneciste con un montón de cosas y la verdad que no tenés muchas ganas de ser favorable para con un creyente? Ni tampoco tienes una actitud de elegirlo a él frente a otros porque, bueno, no estás en un buen tiempo. El Señor te está exhortando en esta mañana. Los verdaderos tienen una línea. Arrancaron en el nuevo nacimiento y terminan en el reino, en la gloria. Y no se desvían. Permanezca el amor fraternal. Permanezca. Es la manera en la que los demás ven que el Jesús que predicamos es verdadero. Y no es simplemente un mensaje más. Ese amor es el que te confirma en que eres un miembro del reino. Y ese amor es el que te causa el gozo de saber que el Señor te está probando. Punto número 3. ¿Y qué con los extraños? En ese tiempo, las persecuciones eran tremendas. Y entonces había un montón de creyentes totalmente desconocidos que andaban dando vuelta y que llegaba la noche y no llegaban a un lugar donde poder parar y necesitaban hospedaje. Si tú lees el versículo 2, te vas a dar cuenta lo que el escritor está diciendo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, una forma práctica de ese amor es el amor también para con los que no conoces. Tener un corazón abierto a recibirlos. Tener un corazón abierto a proveerles para sus necesidades. Tener un corazón abierto para cobijarlos y hacerlos partícipe de tu fe en Jesús. Si hay algo que yo le clamo al Señor, y siempre lo comparto con mi esposa, ella va a poder asentir verdaderamente en esto. Estamos terminando una casa que en realidad nos queda grande ahora porque se nos casaron 2 hijos, pero siempre le digo, esta casa es del reino, no es nuestra. Y si me estoy ocupando en terminarla es para que sea para el reino, no para nosotros. Sí, vivimos, gracias a Dios, ahí. Él nos ha provisto ese techo. Pero a mí me da tanto placer cuando llega gente a casa y cuando pueden estar y cuando pueden compartir. Recuerdo una vez en un viaje misionero me metieron como 15 jóvenes y era una pasión poder estar con todos y escucharlos en la mesa y comer y contar que tenían que predicar al otro día y dónde iban y lo que iban a hacer. Fue hermoso. El punto es que cuando uno tiene amor por los hermanos, abre su casa porque su casa es de Jesús, no es suya. El punto profundo pasa por ahí. El que está verdaderamente en el reino de la luz no se cree ser dueño de nada de lo que tiene, todo es de su rey. Y punto. Porque la Biblia le pone un punto. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20 dice: puesto que habéis sido comprados por precio, es el precio de Cristo clavado en la cruz, y esa compra es su sangre preciosa derramada, el precio de tu libertad, la paga del pecado que Dios ha provisto para que seas redimido
Es la sangre de Jesús. Ese es el precio pagado, es la muerte de su Hijo en la cruz. Puesto que habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios, son de Dios. Hay una compra. Cuando la persona es regenerada, cuando la persona es llevada al Evangelio por el Espíritu Santo y es transformada por el Espíritu de Dios y nace de nuevo, esa persona es propiedad del que la compró y el que la compró es Dios. Y esa persona vale mucho más que todo lo que tiene la persona, porque todo lo que tiene la persona queda en este mundo, pero la persona es eterna. Por lo tanto, cuando Dios compra a la persona, absolutamente todo lo que tiene esa persona es de Él. Y ese es el punto. El Señor le está diciendo acá, no se olviden de la hospitalidad. Resulta ser, imagínate, vos sos una persona que salís sin saber a dónde te están guiando porque te viene persiguiendo el ejército romano atrás, le sentís el ruido a los fierros de las espadas y de los escudos y venís huyendo y tenés tu enorme ilusión de que un cristiano te cobije, un hermano. ¿Qué hace usted cuando se queda con el auto en el medio de la nada? ¿Qué es lo que más desea? Que algún creyente lo asista, lo ayude. Eso es lo que pasaba allí. Imagínate ahora que vos vas y encontrás la casa de alguien, ¿no? Te pasó esto, ¿no? Te sentís perseguido, te quedaste en el medio de la nada y caminás hacia una luz, ¿no? Y en esa luz hay una casa donde habita gente. Y en la puerta de la casa esos stickers que sabemos pegar en el vidrio de los autos o en el vidrio de la casa, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Son hermosos porque son textos, ¿no? Entonces vos llegás y ves un texto. Acá está la mía. Y le golpeás. Y sale uno y te dice, ¿qué es lo que hace usted acá? Se me quedó el auto, arréglalo. No puedo, no tengo cómo. Que Dios te ayude. ¡Tum! La puerta cerrada. ¿Cómo es que mora el amor de Dios en vos? Más vale agarrar una espátula con agua tibia para no hacer tanto daño, saca el sticker y seguí actuando así. ¿Se entendió? No os olvidéis de la hospitalidad. Qué hermoso es tener gente en nuestra casa. Porque si tengo gente en mi casa donde mora Cristo, tengo a mucha gente cerca de Jesús. Cuando vean mi actitud, cuando compartan mi fe, cuando escuchen mi oración. No, mi casa no. Se cae el florero, me tocan el jarrón, se me rayan los pisos. Pero si es del Señor eso. Me tiran el cuadro. ¿Estamos en el reino que apunta hacia la gloria o estamos todavía anclados a la tierra? El Señor nos llama a través de esta expresión no solamente a pensar en los que eran miembros de la iglesia y estaban en persecución y buscaban una casa para guarecerse y querían ser abrazados por alguien que llore con ellos, que los cobije, que los calme, que los tranquilice, que les dé asistencia. También habla de que los creyentes son llamados a amar a los que los odian, a los que los aborrecen. La palabra nos dice en la carta de Pablo a los Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 10, lo siguiente. Gálatas, capítulo 6 y el versículo 10 dice así.
Así que según tengan oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, pero la palabra nos lleva a que la fe en Jesús es la tarjeta de identificación para con un mundo que está observando nuestro amor. Y cuando dice a todos, es a todos. Y si mayormente a los de la familia de la fe, hace en el original una marcada distinción. Es más allá de las fronteras de los hermanos en Cristo. Es más allá nuestro compromiso de los límites de los que creen. Es que todos te están viendo y es que no puedes tener una actitud de complacencia a la necesidad de alguien que tiene a Jesús, pero desinteresarte completamente del que te necesita, te busca y no tiene a Cristo. Es la mejor manera de mostrar el amor de Dios, el amor de Jesús, la compasión de Él, y debemos también tener esta actitud. ¿Cómo estamos siendo en relación a los desconocidos? Amamos solamente a los que conocemos, pero viene un hermano de 400 kilómetros, nos pide hospedaje y no sé, la convivencia, no lo conozco, no sé con qué me va a salir, qué va a conversar, pero que no conversás con el diariero, es tu hermano. ¿De qué van a hablar? Abrí la Biblia si no tenés un tema. Lee un salmo, va a salir el tema. La casa abierta es porque está el corazón abierto a bendecir a otros. Uno de los requisitos de los pastores es que sean hospitalarios. Lo encontramos en 1 Timoteo 3:2 y en Tito 1:8. Si hay algo que nos excluye bajo un requisito pastoral, es que no tengamos disposición de que la casa esté abierta para otro. Fíjense, lo digo porque en realidad en la palabra tiene una importancia profunda la hospitalidad, a tal punto que el Señor lo logra colocar en un requisito de exclusión de los líderes en la iglesia verdadera. Está a la altura de otros requisitos que al no ser cumplido lo descalifican. Entonces es algo que si el Señor ataca en la cabeza hacia abajo o lo aconseja de la cabeza para abajo, obviamente es que es algo realmente digno de ser tenido en cuenta. La hospitalidad es un diseño de Dios, porque revela la entrega total de los que dicen tener a Dios y que no se creen ser dueños de nada de lo que tienen. Están ligados al reino y punto. Van camino hacia la gloria, dando todo por el Rey, sin negar nada. Y por último y para terminar, si bajamos al versículo 3 de Hebreos, habla de la compasión y te invito a que lo puedas leer. Hebreos capítulo 13, el versículo 3. Entonces hemos visto el amor piadoso para con los hermanos, el amor piadoso para con los desconocidos y ahora, en tercer lugar, la compasión. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Bueno, seguimos bajo el trasfondo de lo que fue la formación de la iglesia en el primer siglo. La iglesia en el primer siglo y esta carta a los hebreos eran perseguidos, que es lo más normal que el ejército romano hacía cuando pillaba a alguno y no se podía ir. ¿Qué hacía? Los encarcelaba. Acuérdense de los que están presos. No se olviden de ellos. Acuérdense no simplemente para decir, yo me acuerdo que Carlitos, que Josecito está en prisión por el Evangelio. Lo agarraron los de Roma, ¿viste? Y los metieron en el calabozo. Ay, qué lindo, bueno, ya me acordé, Señor, ya está. Estoy libre de culpa y cargo, ya me acordé. No está diciendo eso. ¿Qué te provoca pensar que tu hermano está en el cepo?
¿Qué te provoca pensar que tu hermano amanece viendo una reja gruesa así que no puede torcer, de acero? El punto aquí es que los que tienen vida son sensibles. Ese es el punto profundo en la teología acá. Que se manifieste de una forma o de otra, bárbaro, lo reencauzamos al plano en donde se manifiesta. Pero ¿sabes lo que diferencia a un muerto de un vivo? La sensibilidad. Es bastante triste lo que voy a decir, pero cuando un médico quiere comprobar signos vitales, genera señales en donde ve si en el cuerpo hay reacción. Toca la planta de los pies, un lugar muy sensible, se fija en las pupilas, obviamente controla el aliento, pero muchas veces tocan lugares sensibles para ver si hay reacción, porque cuando hay reacción hay vida, pero cuando no hay reacción hay muerte, y eso es triste, no reacciona. Recuerdo, me tocó atravesar un momento muy duro en mi vida pastoral porque me llamaron por teléfono en la ciudad donde vivo y una prima mía me dice, anda urgente a la casa de tal persona, una prima de mi esposa, porque hay algo raro, están todos gritando y llorando, hay algo pasa, por favor salí, fíjate. Obviamente agarré, salí, fui a la casa, ya no había nadie ahí y una vecina me dice, están en el hospital. Y cuando llego al hospital encuentro al padre de ahí, de esa familia, muerto, ¿no? En una camilla y estaba el médico inyectando adrenalina al corazón. Y recuerdo que lo que más me impactó era la hija de ella parada al lado del padre muerto, esperando que reaccione, pero no reaccionó nunca. Obviamente fue muy duro contenerlos, no. La verdad no supe qué decir. Me redujo esa situación, totalmente. Quedé planchado. Después sí, pero en el momento no. Y el médico aplicaba y esperaba. Y no había reacción. Así es cuando el Señor te dice algo. Y tu actitud en el tiempo es como si estuvieras muerto. Es muy triste. La compasión es sensibilidad que muestra que hay vida. Y cuando el Señor te dice, acuérdate de los presos como que si estuvieras con ellos en la cárcel, es porque lo que Él está esperando y lo que Él ha propiciado es de que haya una reacción positiva. Esta iglesia establecida tiene que comenzar el ministerio carcelario. Debemos invadir la cárcel con el reino. Hay cosas que se tienen que acomodar, sí. Estamos por edificar el nuevo templo, estamos en una etapa de asentar. Sí, todo bárbaro, pero tenemos la visión y tenemos el llamado a presentar el evangelio en todo lugar. Los hospitales, las cárceles, la calle. Debe conocer de Jesús y esta iglesia debe presentar a Jesús. Para eso, asegúrese de que en usted permanezca. ¿Qué cosa? El amor fraternal. Amándonos aquí, tenemos autoridad para mostrar a Cristo allá. Cobijando al que llega, ardido de sed, muerto de hambre, deseoso de la palabra, destruido en su matrimonio, destruido en su familia. Tenemos la casa abierta para ellos, pero tenemos así viviendo la autoridad para invadir una sociedad que solamente puede dar soluciones físicas, pero no cuentan con la palabra que llega al corazón. Nosotros sí. ¿Quiere un consejo en esta mañana? Abra Hebreos 13 y lea ahora. Permanezca el amor fraternal. Padre, gracias por tu palabra que es tan dulce, es tan maravillosa. Te damos gracias por ella.
llega a donde nadie llega y quiebra lo que nadie quiebra. Señor, haznos más sensibles para que vivamos en libertad como si estuviésemos presos por causa de los presos. Para que podamos sentir la necesidad del que no tiene. Para que podamos mostrar a Jesús en actos concretos que hablan de Él, de su amor, de su misericordia, de su compasión. Señor, llévanos a ser como Jesús, para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.